Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con este panel del Laboratorio de Análisis Económico Regional de la UNAM, que el día de hoy está dedicado a poder transmitir a ustedes la experiencia de investigación de este laboratorio en torno al análisis de los impactos económicos de la COVID-19 en la economía mexicana. El Laboratorio de Análisis Económico Regional de la UNAM está integrado por facultades y centros de investigación de la universidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Mendoza, de la Facultad de Economía, quien nos presentará de manera muy breve la experiencia de análisis del laboratorio para evaluar los impactos macroeconómicos de la COVID-19 en México. Está también con nosotros el profesor Carlos Salas. El doctor Carlos Salas nos acompaña. Él es profesor invitado de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y es profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. También está con nosotros la doctora Blanca Garza Acevedo. La doctora Garza fue durante mucho tiempo profesora en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, hoy es catedrática de la Universidad Panamericana. Y su servidor, Luis Quintana Romero, que soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Entonces, de manera muy breve, les voy a ubicar lo que hace nuestro laboratorio para que ustedes tengan el contexto. Le voy a pedir a Carlos si nos puede compartir la presentación. ¿Está visible ya? Sí. Bueno. Entonces, el tema que vamos a abordar son los impactos económicos de la pandemia en México. Pasamos a la siguiente, Carlos. El Laboratorio de Análisis Económico Regional de la UNAM ha estado trabajando de manera muy ardua durante todo el periodo de la pandemia, tratando de identificar qué impactos ha tenido este fenómeno en la economía mexicana. Nuestro laboratorio fue de los primeros en lanzar análisis de profundidad en la parte económica y les recomiendo mucho visitar nuestro sitio que es labregional-unam.blogspot.com, donde ustedes pueden ver los 5 informes que se elaboraron sobre la pandemia. Adelante, Carlos, por favor. Varios de estos informes se convirtieron en publicaciones científicas en diferentes revistas, donde se publicaron lo que hicimos sobre impacto en las remesas y sus efectos contracíclicos, la distribución del ingreso laboral y la pobreza, los impactos que tuvo ahí la pandemia, los impactos macroeconómicos potenciales que se dieron en México, los impactos sectoriales y estatales. De manera reciente acaba de salir un trabajo que hicimos sobre los impactos de la pandemia en el turismo en México. Se hizo también un trabajo de los efectos de la COVID en las restricciones y las restricciones de movilidad de las personas sobre el consumo adictivo de cigarros en México. Está en prensa por salir un nuevo estudio que es escenarios de crecimiento económico post-COVID para la Ciudad de México. Adelante, Carlos. Además, en este contexto, también se ha estado trabajando en diferentes investigaciones, fundamentalmente para el gobierno de la Ciudad de México, donde el laboratorio realizó el año pasado un estudio sobre empleo, ingresos, equidad y vocación productiva de la Ciudad de México, proyecto con el gobierno de la ciudad y la Secretaría del Trabajo y Fomento Económico, Fomento al Empleo, perdón. Un diagnóstico, tendencias y propuestas para fortalecer los ingresos del gobierno de la Ciudad de México con una visión de desarrollo sostenible en el contexto de las consecuencias de la COVID-19, que se hizo con el grupo de asesoría alemana GIZ. Actualmente estamos trabajando en el análisis de posibles estrategias de reactivación del empleo y la actividad económica de la Ciudad de México con la Organización Internacional del Trabajo.
Y tenemos un proyecto con la UNAM que se llama Políticas Públicas de Reactivación y Reestructuración Económica Urbana en México ante impactos económicos y sociales de la COVID. Entonces, lo que queremos presentarles a continuación es algunos de los resultados de estos trabajos y cómo hemos estado realizando la investigación sobre los efectos de la pandemia. Entonces, le pediríamos al doctor Miguel Ángel Mendoza si nos presenta el panorama macroeconómico. Sí, gracias Luis, y gracias, digamos, a todos los que se conectaron para escucharnos, ¿no? Y platicarles de nuestras investigaciones. Yo les voy a, digamos, a dar un contexto de cómo comenzamos a trabajar, ¿no? El efecto o la vinculación que existe, digamos, entre la parte de crisis sanitaria y la crisis económica en su momento, en marzo de 2020, cuando comenzamos a discutir cuáles serían los posibles efectos, ¿no? Nosotros hicimos, digamos, un proceso de discusión, elaboramos un proceso de discusión, ¿no? Y de ese proceso de discusión nos quedó claro que uno de los, digamos, mecanismos para poder vincular la crisis sanitaria con la parte de la crisis económica, pues tenía que ver con este paro de actividades, ¿no? Que se estaba aplicando para poder detener, digamos, los contagios, ¿no? El paro de actividades en sí, ¿no? Es el que para poder puede detener, digamos, los contagios. Se escucha eco, pero bueno. Y entonces, con este paro de actividades teníamos claro, ¿no? Que se podía tener una reducción en el proceso de producción de bienes y servicios, ¿no? Se podía tener, digamos, en claro que con la restricción de estos paros y dejar de trabajar por estos paros, ¿no? El otro efecto importante, pues tenía que ver con la reducción de los ingresos de los trabajadores en general, ¿no? Y eso tendría, digamos, una consecuencia a su vez sobre la demanda de los bienes y servicios, ¿no? Entonces, había una vinculación importante entre lo que íbamos a entender con la crisis sanitaria, la aplicación de este paro de actividades y la consecuencia que se tendría con este paro de actividades en la producción de bienes y servicios y en la demanda de estos bienes y servicios, ¿no? También teníamos en claro que con el paro de actividades, ¿no? La economía tendría ciertos efectos sobre, digamos, diferentes niveles, ¿no? Uno de los niveles importantes es que muchas de las actividades productivas, ¿no? O mucha de la producción de un bien y servicios en una industria específica, tiene esta industria vinculaciones que llamamos hacia el proceso de los insumos y compras para poder producir esos bienes y servicios. Y la otra, ¿no? Las vinculaciones que tiene cada una de estas industrias hacia la venta de sus bienes y servicios, ¿no? Y eso es lo que nosotros le llamamos cadenas, ¿no? La existencia de cadenas desde el punto de vista de la producción de bienes. Y entonces a nosotros nos quedaba claro que los impactos hacia las ventas y el impacto hacia, digamos, la compra de insumos y demás, pues iba a ser muy relevante, en el sentido de que no solamente se afectaba a la industria o a la empresa, sino a toda su cadena, ¿no? Nos quedó claro que este tipo de vinculaciones no solamente se daban o se dan, ¿no? Para la economía nacional, sino que este tipo de cadenas se dan también para la economía internacional, ¿no? En el sentido de que hay algunas empresas que están vinculadas al sector internacional, en el sentido de que compran bienes y servicios, y eso le llamamos, digamos, la parte de las importaciones, y venden bienes y servicios, y eso le llamamos las exportaciones, ¿no? Entonces, lo que estuviera pasando, en este caso en particular, con la economía de Estados Unidos,
iba a impactar, ¿no?, a las empresas que se dedicaban, digamos, a compra o venta de bienes y servicios a nivel internacional. Y eso es lo que nosotros le llamamos el choque externo, ¿no? Como no solamente el paro de actividades de la economía nacional iba a afectar, sino el paro de actividades de la economía de Estados Unidos iba a tener implicaciones importantes sobre la economía mexicana, ¿no? Estas vinculaciones, pues dependen de muchos aspectos. Uno es, pues, el tipo de tamaño de industria o de empresa que estemos analizando, ¿no? El otro es el tamaño de país que estemos analizando, en este caso la vinculación del tamaño de la economía mexicana con el tamaño de Estados Unidos, pues era relevante, ¿no? Y la otra es en términos de la cantidad de bienes y servicios que se están, digamos, comercializando a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, teníamos un marco analítico para poder establecer los posibles efectos. La siguiente, por favor, Carlos. Eso nos llevó a establecer que para poder visualizar, ¿no?, estos efectos posibles en su momento, en marzo de 2020, ¿no?, por lo menos nosotros tendríamos que entender el mecanismo por el cual se podría transmitir, digamos, el efecto negativo del paro de actividades de Estados Unidos hacia México, pensando principalmente que, digamos, la estructura de compra y de venta que nosotros tenemos con Estados Unidos, pues representa el 80%, ¿no?, de toda, digamos, las ventas que hace México al exterior, el 80% hacia Estados Unidos. Y en ese sentido, pues el impacto esperado era fuerte. Aparte, en ese periodo, con, digamos, las perspectivas de reducción en la demanda de la producción de bienes y servicios, ¿no?, hubo, digamos, un aspecto particular sobre el mercado petrolero, ¿no?, que llevó a que el precio del petróleo aumentara. Entonces, había una restricción en términos de la demanda de estos bienes petroleros y a la vez, digamos, un incremento ahí de precio. Y para el caso de la economía mexicana, que aunque la parte petrolera ahora es muy reducida en términos de comercio internacional, representaba, digamos, un efecto importante porque muchos de los ingresos digamos, de la parte fiscal, ¿no?, de la economía mexicana, pues dependen de los recursos que se tienen por la parte petrolera, ¿no? Y luego la vinculación específica de los efectos en términos de producción de bienes, de los efectos internos en términos de producción de bienes, ¿no? El impacto en el empleo, en la reducción o en la generación de empleo, el impacto igual en la reducción del consumo y el gasto que tienen, digamos, los hogares, ¿no? Todo eso lo vinculamos utilizando métodos estadísticos y métodos econométricos en un conjunto de modelos, y con este conjunto de modelos empezamos a hacer, digamos, simulaciones sobre los posibles impactos, ¿no? Con estos modelos, nosotros no solamente pudimos establecer los posibles impactos, pero sino que ahora también podemos generar digamos, simulaciones sobre los posibles procesos de reactivación económica. La siguiente, Carlos, por favor, ¿no? Este es un, digamos, resumen, ¿no?, de los comportamientos ya que se observaron en 2020, ¿no? Y ahora, digamos, los comportamientos que esperamos hacia 2021 de la economía de Estados Unidos, ¿no? La primera gráfica que ustedes tienen a la izquierda es el crecimiento del PIB de Estados Unidos de diferentes maneras. Una manera de ver cómo sigue, digamos, la dinámica de la economía de Estados Unidos es trabajando con el Producto Interno Bruto y comparando este Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios, ¿no?, comparando esta observación de la producción de bienes y servicios en un trimestre
y compararlo con el trimestre pasado, ¿no? A eso es lo que se le llama una tasa o un incremento trimestral. Y la otra es comparando, ¿no?, la producción de ese trimestre con el trimestre, el mismo trimestre del año pasado, y esa es la tasa, digamos, anual. Con los dos indicadores nosotros podemos establecer cómo es el dinamismo, ¿no?, de la economía, en este caso la economía de Estados Unidos, ¿no? Y lo que queda claro es que con el paro de actividades económicas, se da un freno, ¿no?, a la producción de bienes y servicios, y eso se observa en el segundo trimestre de 2020, ¿no? Un freno, digamos, fuerte. Después de este freno, se empiezan a relajar, digamos, algunas de estas restricciones productivas, y entonces tenemos un proceso de aumento acelerado hacia el segundo trimestre, ¿no? Como hay una caída importante en el segundo trimestre, los niveles de comparación del Producto Interno Bruto, ¿no?, nos llevan a que exista, digamos, este comportamiento inestable, ¿no?, y de ondas sobre el ciclo económico de Estados Unidos, ¿no? El mejor indicador en ese sentido, pues, es la tasa anual, ¿no? Y lo que vemos en términos de la economía de Estados Unidos es que hubo un efecto muy fuerte en el segundo trimestre, ¿no? Después este efecto empezó a reducirse y hacia finales de 2020 comenzamos a observar, digamos, ya un crecimiento positivo, ¿no?, de la economía de Estados Unidos, ¿no? Y digamos, y lo que se espera para el 2021, es un crecimiento, digamos, importante de la economía de Estados Unidos. Ese crecimiento importante de la economía de Estados Unidos, seguramente va a estar alrededor del 4%. ¿Cómo se dieron, digamos, el manejo de otros instrumentos para poder tener, digamos, para poder contener estos efectos posibles sobre la economía mexicana? Uno es el manejo de las tasas de interés, y con el manejo de la tasa de interés en Estados Unidos, lo que se trató es de dar las condiciones, las mejores condiciones para preparar la reactivación económica, y eso llevó a que la tasa de interés de referencia en el caso de Estados Unidos o la política monetaria en esos términos fuera alrededor de cero, ¿no? Y se ha mantenido más o menos en ese nivel en el 2021, ¿no? Obviamente, con el paro de actividades económicas, ¿no?, se dio una gran presión sobre el mercado laboral que provocó un incremento muy fuerte del desempleo en el caso de Estados Unidos, ¿no?, que llevó a la tasa de casi 12% en el segundo trimestre, ¿no? Con la reactivación se ha reducido esta tasa, ¿no?, pero digamos que el ajuste ha sido muy lento, ¿no? También con la reactivación económica en 2021, ¿no?, hay un impacto sobre la presión de precios y entonces la inflación en Estados Unidos ha aumentado, digamos, de manera significativa a partir del segundo trimestre de 2021, ¿no? Si nosotros vemos el mismo esquema, pero para el caso de la economía mexicana, nosotros podemos observar, ¿no?, que hay ciertos, digamos, comportamientos parecidos, ¿no? Es en el segundo trimestre de 2020 donde vemos el mayor impacto, ¿no?, en términos de la restricción de la producción de estos bienes y servicios en la economía mexicana, ¿no? Hay una recuperación hacia finales de 2020, ¿no?, pero en realidad la recuperación importante para el caso de la economía mexicana se comenzó a observar hasta el segundo trimestre de 2021. Todavía en el primer trimestre de 2021, la economía mexicana mantenía tasas de crecimiento negativas en el Producto Interno Bruto, ¿no? La tasa de interés igual, la tasa de interés que manejó el Banco de México para poder, digamos, apoyar a este posible proceso de recuperación, la llevó a un límite del 4%, ¿no? Y ahora ya se está hablando de aumentar esta tasa de interés, ¿no? Más bien ya estamos hablando de una tasa de interés de 4.25 o 4.5, ¿no? Pensando en que igual con la reactivación económica, ahora lo que se tiene es una presión importante en términos de la inflación.
En el caso de la economía mexicana, la inflación ha estado muy por arriba del rango que ha establecido el Banco de México, que es 3% más o menos un punto, que básicamente sería el rango de 2 a 4%, ¿no? En el caso de la economía mexicana estamos hablando de una inflación del 6.1, 6.2, ¿no? A partir del segundo trimestre de 2021, ¿no? Y esto ha generado una discusión, ¿no? Si esta presión en la inflación, ¿no? Es derivado de esta reactivación, y si esta reactivación es permanente o no, pues también la inflación podría ser permanente o no. En el caso del desempleo, en la economía mexicana, nosotros observamos que no hubo un impacto tan fuerte como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Las condiciones del mercado laboral son totalmente diferentes para el caso de la economía mexicana. Ahí va a ahondar el doctor Salas, ¿no? En ese sentido. Pero lo que observamos básicamente es que la tasa de desempleo en el caso de la economía mexicana no aumentó de manera importante en comparación con la de Estados Unidos, ¿no? Y sí vemos que se ha mantenido alrededor del 5 o 6%, ¿no? Ese es el panorama que nosotros observamos en su momento en el 2020 y, digamos, lo que tenemos para el 2021, ¿no? Un aspecto, digamos, más importante para la siguiente gráfica. Y ya con eso termino, ¿no? Para seguir con la presentación, ¿no? ¿Cuál es el impacto, ¿no? Que nosotros observamos en términos de crecimiento de mediano y de largo plazo para la economía mexicana? Es claro que con esa caída de el 8.2% de la economía mexicana en el 2020, ¿no? La posible recuperación en 2021 a una tasa esperada del 6% y un crecimiento a lo mejor para los siguientes años alrededor del 4%, ¿no? Nos puede dar un panorama en el sentido de que la recuperación puede ser importante y la podemos tener hacia el 2022, ¿no? Si la recuperación y la política económica de la economía mexicana se da en otros términos, ¿no? Nosotros estamos planteando de que sería muy difícil, muy complicado volver a tener los niveles en términos de Producto Interno Bruto o de bienestar de la economía mexicana, y estaríamos pensando que hacia 2024, 2030, ¿no? Podríamos alcanzar otra vez los niveles que teníamos en 2019, ¿no? Y eso plantea, digamos, todo un reto y una discusión, ¿no? En términos de política económica. Yo hasta ahí dejaría, creo que me alargué un poco, pero bueno, gracias. Adelante, Carlos. Espérame. Voy. Presentar un panorama del empleo y del ingreso en el periodo del impacto de la pandemia, básicamente concentrado en la Ciudad de México, que por su importancia, que va a ser destacada posteriormente en términos de la actividad económica, es como una especie de reflejo, no es un reflejo perfecto de lo que ocurre en el país, pero ilustra algunos de los procesos que se dieron en el país a partir de la pandemia, el cierre de empresas y la recuperación posterior. En ese sentido, es muy impactante, muy impactante ver, si comparamos el primer trimestre de 2020, es decir, al inicio de la pandemia, con el tercer trimestre, cuando era el punto álgido de la pandemia, y vemos las tasas de actividad de hombres y mujeres, tasas de actividad que representan la proporción de población en cada grupo de edad que está trabajando o está buscando empleo, es decir, a la población económicamente activa respecto de la población total de ese grupo. Estas curvas tienen una forma estándar, no difieren mucho. Si las comparamos, la curva azul
Si la comparamos con curvas anteriores de tasas de actividad, sería muy parecida, pero observen qué pasa entre el primero y tercer trimestre. Tenemos una caída brutal de las tasas de actividad. En láminas posteriores vamos a ver esto reflejado en términos de los ocupados en particular, pero si la caída es de 10 puntos hasta 12 puntos en algunos grupos y más intensamente marcado en el caso de las mujeres, esto significa que una proporción importante de la población que trabajaba o estaba buscando empleo, con una tasa de desempleo muy baja, en 2020, sale de la fuerza de trabajo y va a la inactividad. Esto es un fenómeno que no se había observado en México y es un fenómeno que se observa en casi todos los países, esta salida de la gente de la actividad. En algunos casos, la salida de la actividad, de la ocupación, va para el desempleo, pero en el caso mexicano no fue fuertemente hacia el desempleo, como lo ha mostrado anteriormente Miguel Ángel. Y observemos también una cuestión muy importante en el caso, las tasas diferenciales entre hombres y mujeres, que siempre han existido, una menor participación de mujeres en la actividad económica, aquí adquieren niveles que nunca antes habían sido observados. Es una caída brutal de la actividad de las mujeres en comparación con la actividad de los hombres, que de alguna manera se preservan ciertos grupos, pero no deja de ser una situación alarmante, y ahorita vamos a ver por qué esta alarma. Ya para el primer trimestre de 2021 vemos una recuperación que se define claramente en el segundo trimestre de 2021. Las tasas de actividad para el segundo trimestre de 2021 recuperan, digamos, su forma estándar, como se puede ver aquí en comparación con esta gráfica, y las tasas de actividad de las mujeres tienen una conducta también parecida, se incrementan, pero no de la manera sustancial que deberían para acompañar los niveles que teníamos anteriormente. Ahí hay un pico que es inexplicable, probablemente sea un problema estadístico, pero lo importante aquí es destacar que después de la caída, de la salida de la población hacia la inactividad, hay una suerte de recuperación. ¿Qué tan intensa es esta recuperación y qué está detrás de esta caída? Bueno, ya se ha referido uno, el cierre de actividades y la disminución de la movilidad que impacta de manera diferencial los sectores. Como podemos ver en la siguiente gráfica, en el siguiente cuadro, si examinamos ahora para la Ciudad de México la ocupación que había en el primer trimestre de 2020, dependiendo de la posición en el trabajo y por tamaño de establecimiento, que nos da una idea de las diferencias del impacto de esta pandemia, vemos una serie de cuestiones importantes. Primero, la caída en el total de personas ocupadas, que es una caída de casi 800,000 personas, concentrada, pero no de manera exclusiva, en los trabajadores asalariados, en los trabajadores cuenta propia, y esto también es un proceso que nunca antes había sido visto, una caída en el trabajo cuenta propia. En general, el trabajo cuenta propia había servido como refugio o permanencia de actividades de pequeña escala, y cuando había crisis lo que había era un crecimiento del sector de trabajo por cuenta propia, un pequeño crecimiento, pero aquí lo que observamos es una caída importante, aunque la mayoría de los trabajadores que pierden su empleo son trabajadores asalariados por los cierres y por los impactos en la movilidad. Observamos también que la mayor parte de los trabajos asalariados, que una parte importante, casi una tercera parte del trabajo que se pierde en los asalariados, es en las pequeñas unidades y una tercera parte en las grandes unidades. Aunque aquí hay una cosa importante en las pequeñas unidades. Estas pequeñas unidades son lugares donde no hay
protección de los trabajadores de la misma manera que la hay en otras actividades. Este panorama, si observamos lo que ocurre después, ya tenemos claramente una recuperación. Primer trimestre de 2021, segundo trimestre de 2021, donde el número de personas ocupadas, tanto el total como en las diferentes componentes, no alcanza todavía los niveles del primer trimestre de 2020, pero se va aproximando de una manera importante. Esto es particularmente cierto para el caso de los empleadores. Ahí no se alcanza el número de empleadores. Sí, hubo cierre de empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son los impactos de esta que examinamos en nuestro trabajo? Los impactos son en términos de empleo y también en términos de ingresos y distribución del ingreso. Por cuestiones de tiempo simplemente me voy a referir a lo que ocurre con el ingreso porque refleja dos fenómenos, el cierre de empresas y la caída en los niveles de actividad que se traduce en un menor tiempo de trabajo. Esto lo observamos en el siguiente cuadro, donde vemos el promedio de ingresos mensuales a precios constantes que teníamos para los empleadores, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores asalariados. Y esto es claramente ilustrativo de un proceso donde hay una caída brutal y luego una recuperación, aunque no se llega a los niveles que se tenían en 2020, en el caso de los trabajadores por cuenta propia. Esto es para la Ciudad de México, insisto. Pero los trabajadores asalariados ya tienen una recuperación importante en el caso de los hombres. Y también observamos aquí las diferencias que existen entre el promedio de ingresos para hombres y mujeres con independencia de la posición en el trabajo que tengan. Y vemos que en el caso de los trabajadores asalariados, tanto hombres como mujeres recuperan los niveles salariales anteriores a la crisis, mientras que los trabajadores por cuenta propia no lo recuperan. Entonces, esta ha sido una parte, una componente del análisis que hemos hecho. Hay un análisis también para el caso nacional, pero sería muy exhaustivo el análisis, no tenemos tiempo suficiente. En forma resumida, podría decir que los impactos que nos narró Miguel Ángel y el comentario general que hizo Luis explican estos movimientos que ahora vamos a ver con más detalle en términos de lo que pasó en la economía en la siguiente intervención que viene a cargo de Luis Quintana, a quien le doy la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, como ya Carlos ha mencionado, la Ciudad de México es el termómetro de lo que ocurre en el país y eso no es gratuito. La Ciudad de México, para que quienes no la conocen tengan una dimensión de su tamaño, representa el 18% de la producción del país. En tan solo 0.1% del territorio de nuestra nación mexicana se produce el 18% de la producción. También es la segunda ciudad más poblada del territorio mexicano, con poco más de 9 millones de habitantes. El primer lugar, como ustedes saben, está el Estado de México, que tiene cerca de 16 millones de habitantes, pero juntas conforman una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. Quiero mostrarles cómo se manifestó la crisis y la pandemia dentro de la economía de la Ciudad de México. Si me ayudas, Carlos, con la presentación nuevamente. En el caso de la Ciudad de México, en 2020, la caída de la producción que se genera por este choque que ya mencionaba Miguel Ángel en la economía mexicana, hace que la Ciudad de México tenga un descenso de poco más del 9% en su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿No se está viendo, Carla? Y para que ustedes tengan un comparativo, la economía del país disminuyó en poco más de 8%. Es decir,
la disminución de la producción en la Ciudad de México fue mucho, o relativamente fue mayor que lo que ocurrió en el país. Y esta se explica en buena parte por la estructura económica de la ciudad. La Ciudad de México tiene una estructura económica donde el 90% de su producción la genera el sector servicios. La Ciudad de México es una ciudad enorme donde se concentra el sector servicios de este país. Las principales empresas financieras y de diferentes servicios se encuentran localizadas en la Ciudad de México. No se abrió, Carlos. El resto de la economía estaría conformada por el sector secundario, donde está la industria, que representa algo así como el 9%, y después el sector primario. Es muy diferente esa estructura a la del país. En el país el sector servicios no pesa más allá del 67% de la producción. Entonces ustedes ven el tamaño que tiene el sector servicio en la Ciudad de México. Adelante, Carlos. No, atrás, perdón. Entonces, en esta gráfica, ustedes pueden ver que el impacto en la economía de la Ciudad de México, que es esta línea punteada, se ve esta caída fuerte que tiene hacia el segundo trimestre del año pasado y después no se recupera tan rápido la Ciudad de México como el resto del país. Y esto es por esta estructura de servicios, porque si algo afectaron las medidas de mitigación de la pandemia, fueron justamente al sector servicios. La disminución de la interacción, la disminución de los viajes, provocó el cierre de una gran cantidad de establecimientos de servicios de la Ciudad de México, y eso lo hemos reflejado allí. En la siguiente, Carlos. En esta gráfica podemos ver que los impactos en la caída del sector servicios son enormes en muchas de las actividades. Todo lo que ven ustedes con rojo ahí en esa gráfica son reducciones muy fuertes de la economía de los servicios de la Ciudad de México. En verde, hasta allá abajo, en verde, alcanzan a ver un par de sectores que siguieron creciendo en la Ciudad de México, donde destaca la producción de alimentos, que fue también en el país uno de los sectores que se mantuvo durante la pandemia. En la siguiente, por favor, Carlos. Lo interesante acá es que en las posibilidades de recuperación de la Ciudad de México después de la pandemia estarían fundamentadas en qué capacidad tiene la Ciudad de México para dinamizar dos de los motores que son los que la encienden. Uno de ellos es la inversión privada y el otro es el consumo. Estos dos podríamos considerar que son los motores que hacen crecer a la Ciudad de México y que son las que impactan en la generación de empleo y en el aumento de la producción. Pasamos a la siguiente, Carlos. Nosotros diseñamos en el laboratorio dos escenarios de crecimiento de la ciudad. Uno de crecimiento rápido y uno de crecimiento más lento, con los modelos que ya hablaba Miguel Ángel, que son una serie de modelos de simulación y modelos econométricos. Estamos considerando que en un escenario rápido de crecimiento de la Ciudad de México, donde se dieran procesos de inversión de al menos un crecimiento de 20% en los próximos 2 años y de un crecimiento de 4% en el consumo, que son estos motores, tendríamos un escenario de crecimiento rápido en este año de alrededor de 6%, ¿no? Ese es el pronóstico que estamos dando para crecimiento de la ciudad en este año, 6%. Y esto, si ustedes miran en la gráfica tenemos un comparativo con el Producto Interno Bruto per cápita o por habitante con respecto al año 2019. Con esta tasa de crecimiento del 6%, en el 2022 se habría recuperado el nivel de Producto Interno Bruto que teníamos en 2019, antes de la pandemia. Pero estaríamos todavía lejos, que es esa gráfica negra que se ve allá arriba, estaríamos lejos
de la expectativa de crecimiento que tenía la Ciudad de México antes de la pandemia. Sí, en el 2019 se pensaba que la Ciudad de México iba a crecer mucho más rápido. Entró la pandemia, provocó una reducción del crecimiento y hoy en un escenario de crecimiento del 6% para este año y de 3.8% para el otro año, apenas estaríamos en condiciones de recuperar el ingreso per cápita que teníamos en 2019. Si la economía crece lentamente, si el crecimiento es muy lento, estamos estimando que no pasaría más allá del 4% este año y del 2% el año que entra, tendríamos un problema porque estaríamos muy lejos del crecimiento de 2019 en el Producto Interno Bruto per cápita, en el ingreso per cápita de los habitantes de la Ciudad de México, y por tanto tardaríamos muchos años más en alcanzar ese crecimiento esperado que teníamos antes de la pandemia. Adelante, Carlos. Entonces, en el laboratorio nos pusimos a discutir qué se podría hacer y las propuestas que hemos manejado en estos estudios que hemos realizado es que es importante impulsar un cambio en la estructura productiva de la ciudad, donde sus motores de industria y servicios que tiene la ciudad podrían fortalecerse si se impulsaran sectores intensivos en conocimientos, servicios al productor, industrias culturales y creativas, y todo eso, si le picas ahí, Carlos, otra vez, enmarcado dentro de la economía verde, es decir, impulsar sectores sustentables. Uno de los ejemplos que queremos mostrarles de cómo se está instrumentando esto es el Plan Vallejo de la Ciudad de México, donde se está planteando una reindustrialización de la ciudad y ahora nuestra compañera Blanca Garza les explicará brevemente de qué trata esa propuesta. Claro que sí, muchas gracias. Sí, me ayudas con la lámina siguiente, Carlos. Gracias. Bueno, justo en esta idea de la transformación de la matriz productiva de nuestra ciudad, Vallejo es uno de los proyectos más ambiciosos que lanza el gobierno de la Ciudad de México en coordinación con el gobierno de la alcaldía Azcapotzalco, y tiene como objetivo recuperar la vocación industrial de la ciudad, de este viejo polo de producción manufacturera, pero transformándolo en un clúster de innovación y de industria limpia. Ahora que hablaba Miguel Ángel sobre los retos que enfrenta nuestra ciudad para poder recuperar más temprano que tarde la senda de crecimiento, pues el gobierno de la ciudad responde con este grupo de políticas industriales que busca apoyar y recuperar el crecimiento a través del incentivo a la vocación industrial en este polígono que tiene ya pues mucha antigüedad y mucha historia con respecto a la producción manufacturera. Esta lámina que les presento ubica el polígono, si ustedes logran ver esta puntita roja, el primer contorno que tenemos en el centro, que forma como una especie de corazón, es la Ciudad de México, son las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Y el punto rojo que se encuentran del lado izquierdo es el polígono de intervención, que es lo que se llamaba la zona industrial Vallejo y ahora se conoce como Vallejo I. Como ustedes pueden ver, se localiza en el norte de la ciudad. Cuando se funda este espacio industrial a principios de los años 30, cuando llega la primera refinería a nuestra ciudad, con capital británico, el Águila, se coloca en este espacio y conformaba la parte externa de la ciudad, o era la periferia de la ciudad. Ahora se encuentra integrada casi en las alcaldías que conforman el centro de nuestra ciudad, y conforma un corredor junto con otras dos alcaldías que son Benito Juárez y Miguel Hidalgo, que está apoyado con producción también de servicios y servicios financieros. Entonces, dentro de nuestra ciudad
este sector, esta región es muy importante, pues conforma este corredor altamente productivo. Pero no solamente eso, sino que también hacia la gran mancha externa que aparece en el primer recuadro, que es lo que nos contaba Luis de la zona metropolitana del Valle de México, que además de las 16 delegaciones o alcaldías de nuestra ciudad, integra 60 municipios más que están repartidos en 2 estados, que son el Estado de México y el Estado de Hidalgo. En esta gran megalópolis, pues habitan 20 millones de personas y como ya lo saben ustedes, es una de las más grandes zonas metropolitanas del mundo. Entonces, en el panel derecho, ustedes encuentran ya este puntito rojo que teníamos señalado a la izquierda, como este rectángulo que es el polígono de intervención. Esta zona industrial Vallejo tiene una amplitud de 685 hectáreas, tiene un perfil, como ya decíamos, industrial netamente, a la llegada de la refinería en los años 30 y después empieza a congregar una serie de industrias que le dan una vocación altamente industrial a la región y se convierte en uno de los polos más importantes de generación de valor y de empleo, no solo para la ciudad, sino también dentro del propio país. Concentra los negocios que tienen la capacidad más alta para generar producción y también tiene una de las más elevadas producciones por hombre, es decir, productividades dentro de la ciudad. Para que se den una idea, hasta el 2003, este polígono representaba o concentraba, explicaba el 50% del empleo manufacturero de la ciudad. Ahora solamente explica el 12%. Y esto tiene que ver, si me puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor, Luis, muchas gracias. Tiene que ver con cambios que han sucedido en la matriz productiva de nuestra ciudad. Ya lo comentaban mis colegas anteriormente, el incremento del sector servicios, por un lado, pero por otro también en los años 90 cierra la refinería en la región y la normativa ambiental se endurece y entra en vigor en el 94 el Tratado de Libre Comercio, de manera que se priorizan otras locaciones para la generación de manufacturas y poco a poco este polígono va perdiendo integridad en sus encadenamientos productivos, estos que ya nos platicaba Miguel Ángel, que tienen que ver con la compra y la venta adelante hacia atrás de las empresas o de las ramas de los sectores productivos. Entonces, en este periodo del 90 al 2010 es cuando se da esta pérdida de integridad y de consolidación de los núcleos productivos que son los más dinámicos dentro del sector. Para nosotros nos parece que más que un proceso de desindustrialización, el tema que ha sufrido este polígono es un golpe hacia la integración de sus encadenamientos productivos, justo por la relocalización de las industrias hacia la periferia y por el crecimiento del sector servicios en el centro de nuestra ciudad. Pero eso también tiene una ventaja muy importante, puesto que el polígono de intervención no solamente constituye un corredor importante hacia el centro con la articulación de servicios hacia el productor, sino también constituye una articulación hacia afuera, hacia la zona metropolitana del Valle de México, ya que se integra junto con Tlalnepantla y con Cuautitlán Izcalli, dos de los polos industriales más importantes de la zona metropolitana, en un encadenamiento muy virtuoso hacia la zona metropolitana. Nos parece que el proyecto, por lo tanto, es muy importante, ya que más que pensar en desindustrializar la ciudad, lo que hay que tomar en cuenta es avanzar hacia un grupo de políticas industriales que vinculen y que colocalicen y que impulsen
una transformación de la matriz productiva, generando asociaciones mutuamente dependientes entre manufactura, servicios basados en tecnología, creatividad y conocimiento, y también con el impulso a la economía verde y el fortalecimiento de estos huecos de las cadenas de valor, justo lo que nos planteaba Luis en su exposición anterior. Nosotros fuimos invitados a participar en el capítulo de la estrategia económica para este Plan Vallejo y consideramos también que en el escenario de la pandemia es un proyecto estratégico porque para fortalecer esta posibilidad de crecimiento económico nacional y local, dado el choque externo del que ya nos hablaba Miguel Ángel, ¿no? La caída de la compra y la venta de nuestra actividad económica con Estados Unidos y por lo tanto la caída de nuestra producción y de nuestro empleo. Entonces les voy a contar qué fue lo que encontramos. Si me puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor, Luis. Primero les cuento sobre la metodología, un poco ya se ha hablado sobre esto, pero lo que hicimos es que utilizamos esta metodología de los coeficientes de localización o especialización apoyados en la matriz de insumo-producto, pero además también con esto, bueno, logramos diagramar los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y poder encontrar posibles clústeres en ramas específicas, pero además se incluyó una metodología espacial para poder identificar esta localización de clústeres que tienen mayor capacidad de generar vinculaciones productivas espaciales. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues que encontramos, si me pudieras ayudar con la siguiente lámina, por favor, que en la zona industrial Vallejo, que es el polígono de intervención, se localizan 28 ramas manufactureras que están altamente especializadas, especialmente estas 12 que se encuentran en el panel izquierdo, que tienen un coeficiente de localización entre 2 y 4 veces superior al promedio que se da en la Ciudad de México. No solamente están especializadas hacia adentro de la ciudad, sino que varias de ellas también tienen un coeficiente de especialización mayor al nacional. Quiere decir que en el polígono tenemos actividades altamente especializadas que dan sentido a la dinámica económica, no solo dentro de la ciudad, sino también hacia el país entero. Además, de estas 28 ramas especializadas, logramos localizar a 8 clústeres de alta especialidad que tienen una participación muy importante o que pueden convertirse en detonadores de desarrollo industrial en la zona. La estrategia que nosotros planteamos para la economía en este polígono, si me puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor, está dividida en tres direcciones. Primero, apoyar a todo este grupo de los KIPs o servicios de producción intensivos en conocimiento, que encontramos que dentro del polígono se encontraban 8 del sector manufacturero, pues biotecnología, tecnologías médicas, industria química, farmacéutica, electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información. Estas 8 ramas están localizadas dentro de la zona industrial Vallejo y encontramos que es muy pertinente impulsarlas. El otro eje de inversión importante es la reconversión hacia la industria verde. Producción de energías renovables, manejos de desechos sólidos, captación de agua, en fin, todo lo que tenga que ver con esta búsqueda de la eficiencia de los recursos y de la producción y centradas básicamente en estos 3 ejes, ¿no? Que son reducir, reciclar y reusar. Además, este eje es un eje estratégico central para la Ciudad de México que está buscando su reindustrialización, pero a partir de la creación de industria limpia. Y por último, el eje 3 de
de apoyo a esta reconversión productiva consiste en complementar estas ramas que faltan en los encadenamientos productivos de estas ramas que están especializadas en la región. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que entre más íntegra se encuentre la cadena productiva, se generan externalidades pecuniarias, se reducen los costos de producción de la zona y esto se puede convertir en un interesante proyecto de inversión para acercar a los inversionistas interesados en invertir en actividades específicas. Lo que encuentran ustedes abajo, ya para cerrar, es que por último hicimos un escenario en donde nos dijimos, bueno, ¿qué pasa si la Ciudad de México logra una política industrial efectiva y la inversión privada se duplica? Y lo que encontramos es que la región de Vallejo es altamente rentable, puesto que invertir en los sectores KIPS generaría un multiplicador del 1.85. ¿Qué quiere decir esto? Que si se invierte 1 millón de pesos, se generaría casi 2 millones de producción. Lo mismo con la industria verde, que tiene un multiplicador de inversión de 1.81 y con la complementación de las cadenas de valor en 1.94. Con lo cual se concluye que es un proyecto completamente factible, altamente rentable y muy benéfico para reactivar la zona y la Ciudad de México. Y creo que eso sería todo de mi parte. Gracias, Blanca. Se nos acabó el tiempo, estaba esta sesión planteada para 1 hora. Lo que le podemos ofrecer al público que nos está viendo es si nos escriben al chat donde están ustedes mirando, podemos subir respuestas a las preguntas que se tengan, y también nos pueden escribir a nuestra página en el Laboratorio de Análisis Económico Regional. Agradecemos a la Coordinación de la Investigación Científica por habernos invitado. Espero que les haya dado una idea de lo que hace este laboratorio y de la forma en que realiza estos estudios sobre los efectos de la pandemia en las regiones y ciudades de México. Les agradecemos a quienes estuvieron en la sesión y a quienes después la reproduzcan. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego.